Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estamos aquí en Facebook Live. Para aquellos que oyen y no saben y quieren ir a Facebook Live, pueden hacerlo también. Así que aprovechen Facebook Live. En este momento estamos también transmitiendo en directo, amén, aquí desde el Centro Cristiano de Cape Coral, para la gloria y honra del Señor. Y aquí estamos también en la radio, como siempre, para los hermanos que están en sus trabajos y que les gusta solamente ponerse su auricular y oír, y así sería yo, ¿verdad? A mí me gusta más que ver, me gusta oír. Pero aquí estamos entonces como más interactivo para aquellos que les gusta interactuar un poco y hacer alguna pregunta o mandar algún saludo. El hermano Jaime, Dios te bendiga, hermano Jaime. Gracias, hermanito, hermano colombiano, que está ahí siempre al pendiente. Y la hermana Leti, por supuesto que no puede faltar, ¡mua!, mi hermana Leti linda, y toda la familia. En este día, hermanos, o primero, mejor déjenme hablarle un poquito acerca de el culto en el día de ayer. Ayer domingo fue extraordinario. Habían muchos hermanos que llegaron ayer aquí a la iglesia. Y fue un culto maravilloso, hermanos. Hubo una oración al principio que lamentablemente no la grabé, cometí un error, no la grabé. Se empezó a grabar la adoración pregrabada que teníamos, ¿verdad? Y entonces, para aquellos que no saben, hay un grupo de hermanos, ¿verdad? Un grupo de hermanos que son los hermanos que están siempre más juntos, vamos a decir, hermano Angelito, Dios le bendiga. Hay un grupo de hermanos que son los que están más juntos, porque son los que están o estamos en todo lo que es el desarrollo del culto en sí. O sea, el miria, todo lo que es la parte técnica, todo lo que es la música, la alabanza, la adoración, el que predica, el que enseña, amén. Grupo de ujieres también. Son grupos que están un poco más juntos, Es diferente. Hay hermanos que vienen, entró, llegó, se sentó y luego se fue y está como un poquito más aislado para cuidarse. Pero hay grupos que estamos más juntos, hermanos, constantemente. Los hermanos que ensayan, los hermanos que están allí en la plataforma. Entonces es muy común que haya más contagio de esa forma. Y eso es lo que sucedió, hermanos. Eso ya está en todas partes, está en todo lugar. Pero me preguntan los hermanos cómo están todos en mi casa. Están bien, gracias a Dios están bien. Lo veo, Marcelo, muy bien. La verdad es que ayer ya le dije, ya estás perfecto. Lo veo bien, así que es solamente cuestión que la prueba, ya se va a hacer la prueba otra vez, y la prueba entonces ya dando negativo y poder volver a las actividades de la iglesia en sí, porque él ha estado colaborando muchísimo, hermano, muchísimo, y usted no lo vio, pero se pudo hacer lo que se pudo hacer gracias a que él estaba haciendo esto otro desde la casa, hermanos, armando esa parte técnica allí para poder mandar alabanza y adoración pregrabada, y entonces después yo fui y prediqué y así, Entonces, para que usted vea, hermano, que no necesariamente, escuche, pueda estar un hermano, una hermana, el pastor aquí visible, pero está trabajando lo mismo, amén, gloria a Dios. Así que se ha sentido muchísimo mejor,
y prontito lo van a tener en la iglesia, en la radio y en todas las actividades como siempre. ¿Por qué? Porque esto es pasajero, hermanos. Por favor, no se ponga en su cabeza que ahora el coronavirus está ahí por siempre. No, no es por siempre, hermanos. Es pasajero. Es como una gripe. Usted tiene una gripe. Usted tiene un resfrío. ¿Y qué se queda? ¿Siempre el resfrío? No. Es pasajero. Amén. Es pasajero. Entonces, vamos a esperar ese tiempo reglamentario. Hermanos entran, hermanos tal vez salgan, hermanos mientras tanto están descansando en sus casas, están guardaditos en sus casas, o salen lo estrictamente necesario, porque hay muchos hermanos que tratan de guardarse, no porque tengan positivo, pero tratan de guardarse y es muy difícil guardarse porque a alguna tienda hay que ir, a algún supermercado hay que ir, a comprar algún medicamento hay que ir, ¿verdad? Y se hace muy difícil. Y más allá, aquellos hermanos que están trabajando. Hermano Andrés Mesa de Argentina, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ahí vamos entonces rotando con todos los hermanitos que les ha dado positivo, que estamos en comunicación también nosotros con estos hermanos que están en sus casas, que la verdad, la mayoría se sienten bastante bien, están teniendo algunos síntomas, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, algunos un poco de temperatura. Bueno, los síntomas varían un poquito, depende de cada persona. Por eso sí oremos por la hermana Cecilia, que es una hermana mayor de edad y que está en el hospital. Le rogamos al Señor no se complique la situación de la hermana Cecilia, que salga con bien, porque le dio neumonía, tengo entendido. Después está la hermanita Maritza Hernández, también hermana querida aquí en la iglesia, amadas. Y entonces oramos por ella, por la familia, para que en el nombre de Jesús ya puedan salir muy muy pronto del hospital totalmente sanas y recuperadas y fortalecidas en el nombre de Jesús. Aleluya. Y orando, hermano, orando sin cesar, orando por los hermanos, orando para que el Señor proteja a los hermanitos que tienen otras condiciones de salud, que están en sus casas más guardados, que están allí un poquito más aislados, no por voluntad propia, sino porque la situación lo requiere en este momento. Así que estemos orando por ellos, y esto es así, hermanos, vaya como de a poco. Quizás es difícil adaptándose o readaptándose continuamente a una situación, amén, que no sabemos por cuánto tiempo va a ser así, de esta forma. Hermanos entrando, hermanos saliendo, guardándose, recuperándose, volviendo a sus actividades en general, sea trabajo, sea todo, sea iglesia. Y entonces ahí tal vez otros hermanos puedan contraer, y bueno, nos vamos rotando ahí para que se pueda hacer el trabajo también, ¿no? No solamente el trabajo que usted tiene que hacer afuera secularmente, ¿verdad? Porque tiene un trabajo para hacer secularmente, sino también el trabajo que aquí la obra del Señor demanda. ¿Sabe que en el día de ayer se hizo todo con 5 personas? Yo prediqué, el hermano Richard estaba en el Miria. Generalmente hay 3 personas o 4 personas en todo lo que es Miria, hay hasta 4, atendiendo diferentes cosas. Estaba el hermano Richard solito. Estuve en una parte del Miria, estuve yo ahí atrás. Después, Marcelo, que había preparado todo desde antes. Pero ahí en la iglesia estaba el hermano Richard allí, estaba otro hermanito ahí en la cámara, estaba yo que prediqué, la hermana Cristina que dio los anuncios, y entonces el pastor Carlos Alberto, que estaba ahí de ujier, el único ujier ahí dando vuelta. ¿Qué le parece? Y gracias al Señor se pudo hacer todo. El Señor multiplica las fuerzas de los poquitos que estén allí. Pero ¿sabe qué también? Multiplicó el Señor la bendición en el Espíritu en ese lugar, con esa oración de inicio que fue la gloria de Dios descendiendo, hermanos. Aleluya, aleluya. En la alabanza y la adoración pregrabada se sentía la presencia del Señor como siempre, hermano. Gloria a Dios. Mire, la siento ahora el poder de Dios. Aleluya. Y la palabra
el Señor también me ayudó muchísimo. Me levantó, me animó a mí, a los hermanos que estábamos ahí también, ¿verdad? De decir, seamos como, que el Señor nos ayude a ser como Gedeón, que sí, un poco tímido, sí, un poco amedrentado también, ¿no? Que no, pero dispuesto a servir al Señor, amén. Dispuesto a servirle. Pidió señales, una tras otra. Las señales que él le pidió al Señor, el Señor se las dio, y aún señal que el Señor no le pidió, también le dio otra señal más. El Señor diciéndole, Gedeón, te voy a usar, aleluya. Soy el más pobre, Señor, te voy a usar. Oh, pero yo soy el último de mi casa, te voy a usar. No, Señor, yo no tengo nada, te voy a usar, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Él estaba separando allí el trigo de la paja. Él estaba trabajando en la era, haciendo ese trabajo de granja. Dejó granja, dejó todo ahí. No te preocupes más, Gedeón, por esconder el trigo. Ya no te preocupes por esconderlo, porque escondiendo el trigo para que el enemigo no te lo robe, no vas a solucionar nada. Vamos a la raíz del problema, y es destruir al enemigo, es que sea destruida la carne. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que hace falta. Varón esforzado y valiente. La palabra de hoy, hermano, la palabra de hoy es los diáconos. Eso es, los diáconos. Estoy haciendo una introducción un poquito ahora, saludando, explicando un poco la situación y contándoles un poco de ayer. Mire, yo le diría, vaya al canal de la iglesia, capecoralcc.com, o también puede ir a mi página, va a YouTube y busque la predicación de ayer, que tiene por título, Yo te esperaré hasta que vuelvas. Escuche, yo te esperaré hasta que vuelvas. Esas son las palabras del Señor Jesús a Gedeón. Sí, Jesús a Gedeón, sí, el ángel del Señor. Y esas son las palabras para ti también. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Amén. Así que oiga esa predicación ahí en YouTube cuando esté disponible, me imagino que hoy, si Dios permite. Así que mientras tanto que usted no se olvida de ver esa palabra, vamos y seguimos al capítulo 3 de Primera de Timoteo. Estuvimos hablando de los obispos, de los pastores, en programas anteriores. Usted va a tener que ir entonces al Facebook Live, allí en Karina Guidi Missions, o Karina Guidi, solamente cualquiera de las dos páginas, y va a poder encontrar los anteriores, o lo ve en la radio, lo oye en la radio directamente. Pero aquí tenemos también, después de las cualificaciones, recuerde que les dije, son cualificaciones, no son requisitos. Cualificaciones. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces en las iglesias, denominaciones, cuando van a... Dice, hace falta un diácono. Muy bien, hace falta un diácono. O hacen falta un grupo de diáconos. Diáconos, de la palabra diáconos en griego, servidores. Eso es lo que son. Son ministros. Sí, son ministros. Sí, sí. Los diáconos son ministros. Eso es lo que son. Ministros. ¿Qué significa ministros? Que ministran, que sirven, que atienden. Usted recuerda en el capítulo 6 del libro de Hechos, cuando estaban los apóstoles con muchísimo trabajo, y entonces dicen, necesitamos aquí ayuda, hace falta colaboración. Uno dice, pero ¿por qué no podían ellos hacerlo todo? Bueno, ellos podían hacer todo aquello que el Señor había mandado que hicieran ellos. O sea, para aquello que el Señor te llamó, el Señor te da la fortaleza, la ayuda, la guía, la provisión, el entendimiento, la unción, la sabiduría, amén. Todo lo necesario para ejecutar esa labor, amén. Ahora, sucede que a veces hay labores que se salen un poquito del ministerio en sí específico para el cual el Señor nos llamó, ¿verdad?
se salen un poco, pero a veces hay que hacerlas las cosas, porque no hay nadie y hay que hacerlas. Yo le voy a dar un ejemplo, aguárdeme un momento. Mire, por ejemplo, me aguardo otro momento. A ver, en el día de ayer el culto, generalmente yo no tengo que estar en el media atrás. Antiguamente yo estaba en el media, estaba en la cámara, estaba en algunas cosas, pero después empezaron a venir hermanos que dijeron, a mí me gusta esa área, yo quiero aprender, o yo ya sé, o yo sé de sonido. Amén. Entonces uno, ¿verdad?, se va como enfocando más. Quiero, por favor, con todo lo que vamos a hablar y alguna pregunta suya, quiero ayudarle, hermano. Nos vamos enfocando en exactamente lo que el Señor nos marcó. Ahora, al mismo tiempo, nosotros como creyentes estamos disponibles. Yo digo, bueno, tengo que enseñar a los niños, enseño a los niños. Tengo que estar en el media, lo hago. Si no sé, aprendo. Me toca lo que me toca. Bueno, dentro de las posibilidades, ¿cierto? Dentro de las posibilidades, porque hay cosas que uno directamente es inservible. Amén, pues ya no importa, canto yo. Y usted no canta, hermano, no cante. No, tampoco eso. Entonces, nosotros nos ponemos disponibles delante del Señor. Señor, tú sabes, Señor, lo que yo tengo. Tú sabes, Señor, de lo que soy capaz. Porque el Señor es el que conoce nuestro potencial. Oiga esto, que es palabra del Señor. El Señor conoce cuál es tu potencial. Tú hoy en día, tú puedes decir, yo, por ejemplo, como manejar aquí cosas de radio, yo no sé nada. Tú no digas eso. Tú puedes decir, mira, yo de eso no entiendo, pero si está en el propósito del Señor que yo me encargue de esta área en mi iglesia, el Señor me puede dar la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia. Y te aseguro que te lo da. Claro que tienes que aprender. Claro que te tienes que poner y tienes que ahí ensayar, ver cómo es. Pero el Señor te da la inteligencia para aprenderlo. Amén. Así es que el Señor lo ha hecho con todo. Así el Señor lo ha hecho con aquellos que tuvieron que encargarse de confeccionar el menorá, la lámpara. Nunca habían hecho una lámpara. Lo más seguro que no. Sin embargo, tenían que ellos incrustar y tenían tenían que limar esos diamantes, tenían que darle forma, es decir, hacer un trabajo de joyería de alto nivel. Y los judíos se los conoce como unos joyeros extraordinarios en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, todas estas habilidades las adquirieron como el Señor les dio la unción, el Señor les dio un poder para realizar estas cosas. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Surge la necesidad en la iglesia del Señor, amén. Y entonces, por otro lado, hay copas que están disponibles. Y dice, Señor, dame a mí el entendimiento. Señor, ayúdame. Yo, Señor. Y tal vez el Señor conecta la necesidad con el deseo de ese hermano de querer estar disponible para la obra. Y el Señor da el entendimiento y el conocimiento. A veces hay otras personas que ya tienen el conocimiento, ya tienen el entendimiento, pero no se hacen disponibles. Entonces el Señor a ese no lo puede usar porque no está disponible, por el motivo que sea, porque no quiere, porque no, lo que fuera. Entonces el Señor le da a otro el conocimiento en ese momento para poder llevar a cabo ese trabajo y suplir la necesidad que se encuentra en la iglesia en ese momento. Amén. Así es que el Señor obra, hermanos. Porque dentro de la iglesia hay necesidades. El Señor multiplica. Si son pocas las personas, amén, y esas personas están dirigidas por el Espíritu Santo, el Señor entonces reparte aún mayores habilidades dentro de pocos. Amén. Lo interesante sería, o lo bueno sería, que, por ejemplo, en esta congregación hubiera para absolutamente todas las áreas cubrir. No hay
no hay. Por lo tanto, el Señor le da mayor voluntad, mayor deseo, mayor entendimiento, mayor inteligencia, mayor todo, capacidad, todo, a los pocos que dicen que sí. Y a los otros que están y que dicen no, en este momento dicen no, tienen la habilidad, pueden hacerlo, pero por las circunstancias que sean dicen no. No estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de eso, estoy hablando que simplemente no están disponibles. Bien, entonces la habilidad sigue estando allí y el llamado sigue estando allí. Simplemente que ellos deciden no ponerse a disposición del cuerpo de Cristo. ¿Por qué del cuerpo de Cristo? Porque en realidad Jesús, que es la cabeza, Jesús, el Señor usa a quien quiera, pero el que no quiere, el Señor lo tiene ahí, es su hijo, pero va a usar a aquel que está disponible para ser usado. Amén. Él va a tratar contigo, Él te lo va a dejar saber, Él te va a amonestar, Él te va a insistir, el Espíritu de Dios, pero tú sigues diciendo no. Es un problema. Y ese es un problema en la iglesia ahora mismo. En este momento se redujo, debido a los contagios, se redujo el número de trabajadores, de diáconos, de ministradores. Porque ministran, ¿en qué? En muchas cosas. Ministran en la música, ministran en la adoración, ministran en recibir a los hermanos, ministran en todas las diferentes áreas de la iglesia, están ministrando. Entonces ahora hay menor cantidad de los que ministran, de servidores, de obreros, pero aquellos que dicen, estoy yo aquí porque en este momento yo sí puedo, y vamos entonces ¿a qué? Vamos a poner el hombro por aquellos que todavía no pueden. ¿Sí o no? A mí me parece que es así, yo creo. Un ejército. Estamos en un ejército, el ejército del Señor. Si hay ahí entonces un soldadito que está herido, mientras tanto que se recupera el soldadito, los otros obviamente van a tener una mayor carga. ¿Es real o no es real, hermano? Diga sí o diga no. Pero no importa, el Señor puede dar esa fortaleza para poder sobrellevar ese trabajo que aumenta, que se hace un poco más intenso en este momento, para esperar a los hermanos que se recuperen y entonces vuelven a sus actividades. La idea es que vuelvan a sus actividades, no que queden amedrentados. No, claro que no, vuelvan a sus actividades. Amén. A la obra del ministerio para el cual el Señor los llamó, que en realidad todo funciona para ganar almas para Jesús. Y no existe un trabajo sobre la faz de la tierra que sea más importante que ganar almas para Cristo Jesús el Señor. No hay nada más importante. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Amén. Pero entonces tienen que estar disponibles. En el libro de los Hechos, los apóstoles tenían que dedicarse a predicar. ¿Por qué? Porque los hombres eran salvos por la locura de la predicación. Predicar y la oración. Este enfoque a ellos se les había truncado mucho porque se encontraban haciendo muchísimas tareas que perfectamente la pueden hacer otros hermanos y otras hermanas. Se encontraban yendo a Walmart, haciendo la comprita, preparando el mercadito para llevarle a las viudas, para llevarle a los pobres, haciendo... No es que ese trabajo está mal, ese trabajo está bien, ese trabajo es muy bueno y alguien tiene que hacerlo. Habían mujeres que habían quedado viudas, habían mujeres que estaban solas, ya sea porque sus esposos eran predicadores, había gente en prisiones. Estamos hablando de cristianos, cristianos, ayudando a los cristianos era. Y es todo ese trabajo estaba tomando muchísimo tiempo de los apóstoles. Entonces, en vez de predicar, tenía que ir a Walmart a comprarle el mercadito a la hermanita viuda.
cuando habían otros hermanos que podían hacer eso. Allí les llamaba servir las mesas. Vea qué obra más hermosa que le toca al servidor. El que está para servir, el que de verdad dice, no, yo no estoy aquí que me sirvan y yo me... No. El que sirve, aquel que tiene un espíritu de servicio realmente está dispuesto a servir las mesas. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si está el que hace este trabajo de servir las mesas, es decir, de estar al tanto de las necesidades físicas, en este caso eran, ¿no?, de ciertos y particulares hermanos de la iglesia, entonces los apóstoles podían encargarse de administrar la palabra de Dios y suplir las necesidades espirituales. Amén. Servir las mesas en realidad no era algo espiritual, pero era algo necesario. Y el Señor, Él está también interesado en que nuestras necesidades físicas también sean suplidas. Pero eso no puede quitar lo espiritual. Entonces, lo espiritual no podía ser administrado tanto porque no habían suficientes personas. Entonces dice, necesitamos servidores, necesitamos ayudantes, necesitamos personas que estén dispuestas. Amén. Imagínense esto, hermano. En este momento actual, los que tienen COVID, guardados. Los que están esperando resultados, guardados. Y los que están bien, dicen, por las dudas también me guardo. Entonces no queda nadie. Amén. Alguien disponible al Señor va pero quiero que sepa esto también para que usted esté tranquilo y no se preocupe y no se estrese. Porque yo no me estreso ni me preocupo tampoco. El Señor, así como necesitó a un Gedeón, uno. El Señor le dijo, mira, si tú tienes miedo de bajar al campo, pídele ayuda a Fura. Y él descendió al campo con Fura. Gedeón quería estar con alguien, ¿vio? Es lindo poder hacer la obra del Señor con alguien, aunque sea con uno. Fura, venga. Fura estaba disponible. Ese es uno de estos servidores. Este es uno de esos diáconos que están disponibles siempre. Amén. Que no tienen temor. Y dice, no, yo bajo contigo al campo. Tranquilo, Gedeón. Ahí estoy, ahí te acompaño. Y a veces necesitamos nosotros de esos furas, de estos siervos o siervas del Señor. Que uno llega y dice, ay, yo pensaba que estaba solo. No, ahí hay 2 o 3 furas que están acompañando. Gloria a Dios. Amén. Se alivia el trabajo. Se alivia muchísimo. Los apóstoles entonces podían dedicarse a ganar almas para Cristo Jesús, a instruir, a levantar iglesias, mientras que las necesidades administrativas de la iglesia eran suplidas, eran resueltas, con hermanos capacitados, llenos de sabiduría, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo aún para servir las mesas. Gloria a Dios. Y algunos de ellos también eran predicadores del Evangelio, como Felipe. Gloria a Dios. Vea qué cosa linda. Y vea cómo dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Deben ser, y cuando es diáconos, aquí está hablando de diáconos, diaconisas también. Honestos, honestas. Es decir, serios. Seas gente seria. Serias en cuanto a su conducta. Dice, sin doblez. Recuerda que Santiago estaba hablando de el hombre que es el hombre de doble ánimo. El hombre que tiene un ánimo doble, un corazón doble, es inconstante en todas las cosas. Dice, sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? Escuche. Este es el tipo de diácono, de servidor, administrador,
ministro que necesitamos, sin doblez. Un día dice una cosa y después dice la otra. Un día dice mañana vengo y al otro día dice ay, al final no voy a poder. Un día dice ay, sí, cualquier cosa me avisan a mí. Y cuando usted le dice, bueno hermano, lo necesito mañana a las 8, ahí entonces ya no está disponible. Hermano. Entonces, ¿está o no está disponible? Ese es el problema que tenemos en estos momentos, a veces en las iglesias, no acá, en general. Por eso, fíjese que aquí lo primero que dice acerca de los diáconos es sin doblez. Creo que ya no tengo mucha carga. No, todavía sí. Vea que dice, no dados a mucho vino, y esto también lo menciona en el versículo 3, porque en el versículo 3 dice no amador del vino, para el pastor y para el diácono también, y para todo creyente en general. Es decir, un pastor, un diácono, que ama el vino, la bebida alcohólica, uno que toma, quedaría descualificado para ejercer este rol, esta posición. Dice, no amadores de ganancias deshonestas, porque el diácono tampoco puede. Imagínense, un diácono que está desarrollando el diaconado en la iglesia, pero en su corazón hay un deseo por lo material, es decir, es amador del dinero. Que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? O sea, que mantengan el misterio de la fe. Cuando dice el misterio de la fe, no está hablando de fe salvífica, está hablando de la fe, es decir, el Evangelio, o sea, la cruz de Cristo. ¿Esa es la fe? Que mantenga, aleluya. Que mantenga significa que mantenga la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, sin doblez, sin fluctuar. Bendito sea su nombre. Estamos hablando para los diáconos, cuánto más entonces para el pastor. Que no mezcle el Evangelio de Cristo con otras cosas. Que no permita que sea diluida la fe con otras cosas, con otras creencias, con otras doctrinas, con otras prácticas. ¿Por qué? Entienda, los diáconos en la iglesia, los servidores o ujieres, este grupo, este ministerio en la iglesia, es un ministerio que es el que está en contacto con las personas de una forma más directa, y son aquellas personas que más fácilmente puedan entonces quizás, diseminar entendimientos, doctrinas, fábulas, pensamientos, conjeturas, tradiciones y muchas cosas, porque son aquellos que tienen un contacto directo con toda la congregación. Entonces los diáconos es muy importante que sean serios y que sean aquellos que retienen la palabra de verdad muy firmemente. ¿Por qué? Porque ellos son los que muchas veces son la cara de lo que es esa congregación, porque son básicamente las primeras personas con las cuales entran en contacto las personas que llegan, los hermanos, los nuevos. Ven primero al diácono, ven primero al ujier, ven primero al servidor allí. Es muy importante la posición del servidor. Aleluya. Oh, Phil, I'm sorry. Well, you can watch the services. You can go to YouTube. You can put my name, Karina Guidi. You have a bunch of English preachings right there, okay? That would be great. And we're planning to have this in English as well very, very soon. The Lord bless you. Thank you for participating anyway. We're talking about those who serve in the church. 1 Timothy chapter 3, verse 8 through 13. Entonces, de esta manera, el trabajo es hecho, pero este trabajo que es muchas veces mostrado por medio de aquellos servidores. Cuando usted llega a la iglesia, ve el que te saluda, ves al diácono, ves al ujier. Estas son las personas con las que primero
tenemos contacto mayormente en las iglesias. Vea qué importante. Entonces, no puede ser amador al vino, no puede ser una persona de doble ánimo, que está, que no está, que sí, que no, que voy, que no voy. Actually, I have an invitation. I think I have somebody that I need to contact in Texas to go preach. But, well, if there's anything that you know, just let me know. I'll go to Texas. Of course, I always wanted to go to Texas, always. Entonces, vea que dice, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean probados primero y así ministren siendo irreprensibles. ¿Qué significa que estos sean probados primero? Bueno, los que son probados primero, para ver si están o no están para el ministerio del diaconado, tienen que ser probados primero, o sea, los más maduros, ¿ok? Yeah, just send me a messenger. Okay, with information, and we can talk about that, Phil. That would be great. Thank you. The Lord bless you. Entonces, tienen que ser probados primero. Amén. Son probados primero. ¿Quiénes son probados primero? Los maduros. Prueben a los maduros primero. Amén. ¿Para qué? Para redesarrollar el diaconado. Si tú tienes un hermanito que acaba de venir a la iglesia, se convirtió hace muy poquito tiempo. Amén. Entonces, bueno, a ver, espera un poquito, sé sabio, espera un poco para ese hermano. Mientras tanto, tú puedes probar a los maduros ya, a los que ya se supone que tienen una madurez espiritual y un conocimiento de las Escrituras para que puedas llevar a cabo esta labor que es la del diaconado, cristianos maduros, para que puedan servir bien, ministrar. ¿Ves qué dice? Y así ministren, es decir, sirviendo bien, siendo irreprensibles. Mire, para ser irreprensible no es algo que nosotros lo podemos producir por nosotros mismos. Es imposible, hermano. No podemos nosotros ser irreprensibles por nuestros propios medios, por medio de leyes, por medio de estatutos, por medio de legalismo, por medio de nuestras propias fuerzas. Solamente una fe anclada en la cruz del Señor Jesucristo puede hacerte a ti, a mí, irreprensibles. En el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Luego vea que dice, las mujeres asimismo sean solemnes, no calumniadoras, templadas, fieles en todo. ¿Qué mujeres? Las mujeres también para el diaconado. Las diaconisas. Ay, pero hay diaconisas. Claro que sí, hermanos, claro que sí. Mujeres diaconisas. De eso está hablando. Por eso dice los hombres y dice las mujeres también. Puede que sean matrimonios, muy bien, pero entonces las mujeres que sean solemnes, es decir, mujeres que están aspirando al oficio del diaconado. ¿Sabe que el diaconado es muy importante en la iglesia? Es muy importante, como usted se dará cuenta. Y una mujer diaconisa, pero una mujer diaconisa que hasta puede ser predicadora también, perfectamente, si el Señor la llamó para eso. Una mujer diaconisa, pero una mujer que no es dada al chisme. Una mujer que no sea murmuradora. Una mujer, escuche la palabra, solemne. ¡Ah, qué palabra tremenda! Escuche. ¿Y sabe qué? Tenemos aquí en la iglesia mujeres solemnes, aleluya, que cumplen esta función. Quizás no tienen un cartel que diga diaconisa, algunas lo tienen, pero ese no es el punto. Sí tienen el llamado y sí hacen esa labor y la hacen muy bien y el Señor las usa grande y poderosamente como diaconisas, no calumniadoras. Qué feo la calumnia, ¿cierto, hermano? Qué cosa más horrenda, la calumnia. La calumnia es cuando se dice algo de alguien por maldad, cuando se inventan chismes de alguien, cuando hay murmuración en contra de alguien. Eso es calumnia, hermano, calumnia.
Hay maldad en lo que se está diciendo, hermanos. Por favor, esto es tremendo. Esa persona queda descualificada para la labor del diaconado. Templadas, fieles en todo. Una fe apropiada en la cruz de Cristo, hermano. Sabemos que nosotros naturalmente no somos fieles en todo y todo el tiempo. Pero una fe anclada en la cruz del Señor Jesucristo, en el Calvario, en su sangre poderosa, solamente puede hacer de nosotros que seamos fieles. Fieles en todo. Si usted le es fiel a la fe en Jesucristo y este crucificado, el Espíritu Santo te ayuda a ser fiel en todo. Ser fiel en todo es ser fiel a la cruz, hermanos. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto es idéntico al versículo 2, versículo 4 y versículo 5. Que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Vemos una similitud, claro, entre las cualidades del pastor al diácono. Que sean fieles las mujeres, los hombres, maridos de una sola mujer, obviamente. Es decir, en ese tiempo recuerden que la poligamia era algo preponderante. No puede tener varias mujeres, una sola, ¿ok? Una sola mujer, una sola esposa. Y que gobiernen bien a sus hijos. Es decir, ya sea el pastor y también el diácono, oiga, y las diaconisas, si todos sus hijos son inconversos, no los pueden gobernar, son ingobernables, hay una rebeldía en cuanto a lo que son su familia, entonces en lo que respecta a dirigir cosas en la obra del Señor, el testimonio allí se ve muy afectado, ¿verdad? Dice, porque los que ministran bien ganan para sí buen grado. ¿Ah? Es decir, los que ministran bien su casa, entonces ganan un reconocimiento y una confianza de parte de la gente en el que, bueno, la casa está bien gobernada, es decir, los hijos se someten, los hijos son cristianos, y esto por supuesto que da una confianza mayor a aquellas personas siguiendo tal o cual ministerio, ¿verdad? Hay una mayor influencia, diría yo, Está acompañada de las bendiciones del Señor. Dice, porque los que ministran bien ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Una fe fuerte en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto te escribo, dice, con esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo a Timoteo. Por si acaso no pueda llegar pronto, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Mire, eso debería ser un lindo título para un mensaje, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Yo creo que este es un problema muy, muy, muy grave. Muchos que no saben cómo comportarse en la casa de Dios. ¿Y saben por qué no saben cómo comportarse en la casa de Dios? No saben porque no conocen las Escrituras, porque está faltando estudio bíblico, hermano, estudio, lectura, escudriñar. No conocen las cartas paulinas, no conocen lo que el Antiguo Testamento enseña, y la falta de conocimiento, hermanos, trae todo tipo de problemas dentro de lo que es la iglesia de Cristo y nuestras vidas personales. Entonces dice, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. No le está queriendo decir eso a Timoteo, sino que le está queriendo decir, Timoteo, te digo todo esto para que tú puedas instruir a todos los miembros de las iglesias a que aprendan cómo deben comportarse en la casa del Señor. Dice que es la iglesia del Dios vivo, aleluya, columna y baluarte de la verdad. Aleluya, bendito Señor. La iglesia es una columna, hermano, un baluarte. Es una identificación, es una bandera izada, levantada, alta, aleluya, imponente. Es una columna de la cual tú puedes tomarte fuertemente,
una columna llena de doctrina, llena del Espíritu, firme, bien colocada, gloria a Dios, no va para ningún lugar, no se derriba. Columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es su nombre y la verdad de Jesucristo y este crucificado. Es la proclamación de la cruz. De eso se trata la iglesia. Si nos comportamos como es debido, estamos proclamando la cruz de Cristo. Dice, y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Y termina el capítulo con una corta síntesis de toda la vida de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, algo muy conciso en lo que respecta el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Aleluya. Dios, mire, el misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne, es decir, la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre, justificado con el Espíritu, es decir, justificado, respaldado, guardado, protegido, probado, declarado por el Espíritu Santo, visitado de los ángeles. Se refiere a que los ángeles atestiguaron en todo momento el nacimiento, ángeles, aleluya, en su vida los ángeles, en su pasión, su resurrección, su ascensión, vemos los ángeles atestiguando todo esto y ha sido predicado a los gentiles. Fue predicado a todas las naciones, a tu nación y a mi nación, aleluya, bendito Señor. ¿Por qué? Porque Cristo murió por el mundo. Y dice, y ha sido creído en el mundo. Quiere decir que ha sido recibido, ha sido creído, ha sido aceptado por muchísimos, incontables millones en el mundo entero. Y ha sido recibido en gloria. La misión fue llevada a cabo, fue terminada, fue concluida, aleluya. El precio fue pagado y fue pagado en su totalidad para la salvación del mundo. Por lo menos para todo aquel que crea. Eso es todo por hoy. Vamos a seguir mañana, no se olvide, aquí en Radio C4, capítulo 4, y vamos a predicar de lo siguiente. Ya tenga el título anotado, compártanlo, la apostasía. Mañana la apostasía aquí en Radio C4 y en Facebook Live. No se lo pierda, no se lo pierda. Ahí usted tire todas las preguntas que quiera. Que el Señor les bendiga grande, poderosamente. Seguimos orando y seguimos con nuestras oraciones tocando el corazón de Dios para la sanidad en el nombre de Jesús de todos los que están enfermos, de todos los que están en este momento guardados, no solamente enfermos del COVID, sino enfermos de cualquier tipo de dolencia. Sean sanos en el nombre de Jesús y sigue adorando, sigue alabando y sigue glorificando al Señor. Los amamos, hermanos, los amamos, gloria a Dios. Vamos a poner aquí la hermana Gladys, ay, que yo la amo mucho, a mi hermanita Gladys, allí de Chile, gloria a Dios. Ella vino sabiendo que Él estaba haciendo milagros en la región. Ella estaba sufriendo y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud. Ella era empujada, humillada y discriminada, mas pensaba así: si yo llegase hasta Él y lo pudiese tocar, con certeza habría un milagro en mí. Ella había gastado casi todo con la medicina y nada resolvía. Mas cuando Jesús a ese lugar llegó, ella buscó fuerzas y entonces gritó: hoy es mi día. Ella llegó llorando y salió sonriendo, su rostro abatido, luego se alegró. Estaba su cuerpo muy disminuido, mas la virtud de Él su cuerpo restauró. Fue Él quien tomó el barro, hizo al ser humano. Su resultado nunca engaña, puedes creer en Él. Si la dolencia llega y viene causa
está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Ella llegó llorando y salió sonriendo, su rostro abatido luego se alegró. Estaba su cuerpo muy disminuido, mas la virtud de él su cuerpo restauró. Fue él quien tomó el barro, hizo al ser humano, su resultado nunca engaña, puedes creer en él. Si la dolencia llega y viene causando daño, su virtud quema y cura toda enfermedad. Cuando él hace algún trasplante no hay restricción, y de este lugar hoy él no va a salir. Y esta multitud es porque él está también pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Reciba ahí. Jesús maravilloso está pasando aquí. Jesús maravilloso está pasando aquí. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, El sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. Dios tiene el poder.
mano derecha y usted va a triunfar. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzará seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Usted va a triunfar. Y a su nombre, quien vive, denle un aplauso al Rey de Reyes, al único digno de ser exaltado. Bendito sea Dios. Eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor